Bienvenidos amigos a un video más recorriendo Argentina y hoy te llevo a conocer algunos lugares remotos del norte, así que si sos amante de la aventura los tenés que anotar en tu lista. ¿Comenzamos? Hoy llegamos acá a las ruinas de Quilmes, que queda muy cerca de Cafayate, más o menos a 1 hora. Estoy recorriendo esta ciudad que es un sitio arqueológico muy importante acá de los Valles Calchaquíes, donde se puede recorrer los asentamientos de los primeros pobladores prehispánicos. Este recorrido lo puedes hacer por cuenta propia o en el inicio tenés guías que te ofrecen por una tarifa voluntad acompañarte en el recorrido para ir contándote un poco la historia de este lugar. Pero lo interesante es que antes de iniciar el recorrido tenés el museo. Tiene diferentes salas que te van proyectando visuales, imágenes, videos, contándote la historia de la cultura de los Quilmes, quienes vivían en estos asentamientos, hasta la llegada de los españoles, quienes tomaron sus tierras y los obligaron a abandonarlas, los desterraron. Lo más curioso y lo que me pareció tan inhumano fue que los desterraron y los obligaron a caminar hasta Buenos Aires, lo que fue una peregrinación de más o menos 1 año en condiciones inhumanas. Se data que de 2.000 personas desterradas llegaron solamente 800 para, llegar a Buenos Aires, y no era que les esperaba la mejor vida, sino iban a ser esclavizados. Estando lejos de su tierra natal, los instalaron en un lugar creado específicamente para ellos, que lo llamaron la Exaltación de la Cruz de los Quilmes. Ahí estaban sometidos a muchísimas enfermedades y a la explotación, y algunos sobrevivientes fueron mezclados con otros pueblos indígenas, lo que hizo que con el tiempo la identidad original de esta comunidad se diluyera. Y cuando ya no quedaban Quilmes puros, esta reducción se deshizo, y en ese mismo territorio donde los esclavizaron nació la ciudad de Quilmes, que conocemos hoy en día en la provincia de Buenos Aires. Hoy por hoy este es un lugar arqueológico muy importante acá de los Valles Calchaquíes, así que si estás planeando tu viaje por el norte argentino, este es un lugar que deberías visitar porque es una experiencia enriquecedora. Después de haber recorrido este lugar y haberte contado un poco la historia de los Quilmes, nos vamos al siguiente destino. Hola viajeros, bienvenidos un día más de esta aventura, y hoy me encuentro en Laguna Grande, este lugar que queda muy cerca de la ciudad El Peñón, que también se encuentra cerca del campo de Piedra Pómez, que es la excursión que vamos a hacer mañana. Y visité este lugar no solo por los paisajes increíbles, sino también porque quería ver la gran cantidad de flamencos que se encuentran en este lago. Recién a lo lejos se podía ver toda una capa de color rosado, así que estacionamos y estamos acercándonos caminando sin hacer tanto ruido para no espantarlos. Y no son tan asustadizos, así que me puedo acercar bastante para capturar estas hermosas vistas. Y acá amigos hay 3 especies diferentes que conviven en esta laguna. El que más predomina es el flamenco de James, que es el más pequeño de las 3 especies. Y es increíble que estando a más de 4.000 metros de altura, en plena puna catamarqueña, existe este lugar tan remoto, silencioso y con un brillo único. La verdad que el camino es un poco largo, pero realmente vale la pena visitarlo. Además, esta es una de las tantas vistas que vas a encontrar, porque a pocos kilómetros de acá llegamos a un mirador con vista a Laguna Diamante, que está dentro del cráter del volcán Galán. Este volcán amigos es considerado como uno de los más grandes del mundo. Y acá sí me empecé a sentir un poco mal, bastante apunado, con dolor de cabeza y mareos, porque estuvimos caminando por acá más o menos unas 5 horas, así que decidimos regresar para descansar y empezar un nuevo día con un nuevo tour. Este es el tercer día que voy a estar acá y no quería irme sin antes conocer este lugar que muy poca gente habla y que tiene uno de los paisajes más locos que he visto en Argentina. Bienvenidos al campo de Piedra Pómez, un laberinto gigantesco de roca volcánica donde cada forma fue tallada por el viento, las lluvias y el paso del tiempo. Una verdadera obra perfecta de la naturaleza. Y acá el campo de Piedra Pómez abarca aproximadamente 75.000 hectáreas, así que mientras lo recorremos te voy a ir contando algunas cosas importantes que tenés que saber de este lugar. El punto de inicio es desde la ciudad del Peñón y tenés más o menos unos 35 a 40 kilómetros, lo que te puede llevar más o menos 1 hora o 1 hora y media dependiendo del camino y de las paradas que hagas para disfrutar de este paisaje. En este lugar solo permiten el ingreso con guía local, así que tuvimos que contratar un guía turístico de la ciudad del Peñón para poder ingresar y recorrer este circuito. También algo muy importante es que si venís en vehículo, y es algo que lo vi en el ingreso, es que solo permiten 4x4 por la dificultad de sus caminos, porque son caminos con mucha piedra, mucha roca volcánica. Realmente no sé si otro tipo de vehículo puede circular por este sendero. Para mi gusto lo vi bastante difícil, y eso que vinimos en 4x4, así que es algo muy importante que recomiendo tener en cuenta si pensás visitar en estos lugares por cuenta propia. Es un paisaje totalmente increíble, me recuerda a mi visita a Cabiahue, que también tiene unos paisajes volcánicos pero con características muy diferentes. De hecho, si no viste ese video podés ir a verlo en el link que te dejo en la descripción. Y no sé si ustedes pueden apreciar que las rocas tienen fracturas rectas casi perfectas, y eso se debe a los cambios de temperaturas extremos entre el día y la noche que generan una expansión y contracción térmica, provocando estas grietas que se pueden apreciar en las imágenes. Se me está haciendo muy difícil hacer los videos porque
Una, la altura, me agito muy rápido cuando camino y cuando hablo. Y dos, se me rompió el stick selfie, así que estoy usando solo mi brazo para hacer los videos, así que espero que salgan bien estabilizados mientras camino. Es como que se complica bastante, más cuando andas por zonas rocosas. Yo creo que lo más valioso es la información que tengo para darles, así que vamos a continuar haciendo este recorrido. Y de acá creo que vamos a partir a otro lugar, pero no estoy muy seguro dónde. Ahora cuando lo encontremos al guía vamos a saber a dónde. Bueno, finalmente hasta acá llegó este video, amigos. La verdad que mi visita a la ciudad sagrada de Quilmes fue algo totalmente sorprendente. Y pasé 3 días increíbles en Antofagasta de la Sierra porque cada uno de los lugares tiene algo único para descubrir. Así que espero que les haya gustado este video. Y si querés apoyar mi canal puedes hacerlo de una forma muy sencilla, que es dándole like a este video y suscríbete para descubrir nuevos lugares. Les mando besos y nos vemos en la próxima.